Hola, buenos días. Voy a grabar este videíto para hablarles un poco de este libro que ustedes tienen en PDF. El PDF es un poco distinto, pero es el mismo libro. Eh, en este libro están los 3 artículos que ustedes tienen que leer obligatoriamente. Yo voy a hablar hoy de el artículo de Eichenbaum, de Boris Eichenbaum, eh, la teoría del método formal. No lo voy a exponer porque se haría muy largo, no voy a exponer párrafo por párrafo como lo haría en una clase de 3 horas, pero sí voy a hablar de lo central. Si ustedes leyeron el artículo, habrán comprendido su objetivo. Su objetivo es hacer un balance de lo hecho, de lo estudiado, de lo actuado por los formalistas rusos en los 10 años de historia que tenían en ese momento, porque el artículo es de 1925 y nosotros datamos el origen del formalismo ruso en 1915. Por eso se llama así el artículo, ¿no? La teoría del método formal. Ustedes habrán visto que en el artículo método formal está entre comillas. ¿Y eso por qué? Porque ellos de alguna manera adoptan el mote de formalistas, porque en realidad eso, más que una denominación, es un apodo, un mote que el régimen stalinista les puso a los formalistas, ¿no? Los atacaba de formalismo. Ellos asumen ese, en un gesto que es irónico, ¿no? Pero que tiene un sentido. Asumen esa denominación como que son los representantes del método formal y de algún modo reivindican eso que desde el estalinismo era una crítica. Pero ellos lo asumen. ¿Por qué? Porque entienden que la percepción poética es la percepción de la forma. Eso está, para que ustedes se orienten, en la página 30. La percepción poética es aquella en la que sentimos la forma. Es interesante porque lo que está postulando Eichenbaum y todo el formalismo es que hay una integridad dinámica entre la forma y el contenido. En otros términos, ellos diluyen la falsa dicotomía fondo-forma. Una dicotomía quiere decir una oposición excluyente que impregnó toda la tradición de la reflexión literaria desde el siglo XVII en adelante, sobre todo. Quiero decir que esto tiene un antecedente, esta mirada sobre la formal, los aspectos compositivos de la obra literaria, tiene un antecedente ilustre que es Aristóteles. No es algo que no existiera en el pasado, pero durante sobre todo los siglos XVII, XVIII y XIX había predominado en la reflexión sobre la literatura el enfoque temático, filosófico, histórico, biográfico. Eso yo lo subrayé en ese archivo que les subí, que se llama Características Generales del Formalismo Ruso. Lo subrayo porque es muy importante, porque ellos establecen una verdadera ruptura con esta tradición de opinión razonada, diría Steiner, respecto de la literatura. Y se enfocan, y ese es su legado, por eso seguimos leyendo el formalismo ruso, enfocan en los aspectos compositivos y materiales de la obra literaria. Por eso hablamos de forma. Tomando la oposición, la vieja oposición forma-contenido, pero tomándola para deconstruirla, para diluirla como oposición dicotómica. Ya no estamos pensando en que va por un lado la forma y va por otro lado el contenido, sino que de algún modo la forma es contenido porque
se articula en una integridad dinámica con los aspectos teóricos, filosóficos, biográficos, históricos de la obra. No es que la forma es una cosa y el contenido es otra, sino que la forma da cuenta también del contenido. Voy a dar un ejemplo para que esto se entienda. Yo les di en ese archivito que les subí un ejemplo con el gato negro de Poe. Tomé el gato negro porque es un cuento muy conocido y si alguno de ustedes no lo ha leído lo puede leer porque circula en internet. Ahora voy a dar otro ejemplo para no dar el mismo. Ustedes seguramente han leído un cuento muy conocido de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los parques. Está en Final del Juego, una de las colecciones de Cortázar más conocidas y mejores. Continuidad de los parques es un cuento muy breve. Si ustedes lo leen con atención, y los invito a leer ese cuento con atención, la clave del efecto de ese cuento, el efecto que provoca en el lector, está dada por la forma en la que lo narra. Yo no les puedo contar ese cuento. Primero porque no tiene gracia contar un cuento, hay que leerlo. Pero segundo, porque no podría hacerlo. Porque el efecto de ese cuento es su forma, es el entramado narrativo, son los indicios, por ejemplo, un elemento que tiene que ver con la forma y que es la clave del sentido del cuento, los indicios. En el primer momento se dan unos indicios, hablamos de el narrador habla de un sillón de terciopelo verde, de un ventanal que da al Parque de los Robles, de que el lector de la novela, protagonista del cuento, está sentado de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una inquietante posibilidad de intrusión. Esos son indicios. Ustedes lean el cuento y se van a dar cuenta por qué son indicios, porque son clave, son la clave para el efecto que el cuento logra al final. Ahí tienen ustedes un elemento de la forma del cuento, pero es la clave del sentido de ese cuento. Bueno, ¿por qué les doy este ejemplo? Es muy fácil acceder al cuento, lo pueden leer cuando quieran porque se consigue, si no tienen el libro, se consigue en internet. Y el libro también se consigue, Final del Juego de Julio Cortázar. El cuento, repito, se llama Continuidad de los parques. Y ahí vos tenés un ejemplo clarito de que la forma es contenido, como decían los formalistas. No hay en ese relato, o no tendría mucho sentido, ir a buscar el sentido de ese cuento en la biografía de Julio Cortázar. ¿Para qué? No tiene un contenido filosófico fundamental, más allá de que en todo texto hay contenido filosófico, si quisiéramos buscarlo. Pero ese cuento está, digamos, su sentido está dado por la forma que tiene, por las características compositivas y materiales. Si ustedes prestan oído, y hay que prestar oído cuando uno lee texto literario, el ritmo, la fluidez de la prosa narrativa produce un efecto de sentido. La fluidez de la prosa o la fluidez del verso, el ritmo, es uno de los elementos más estudiados por los formalistas. El ritmo, la fluidez de la prosa, la sonoridad. ¿Y por qué? ¿Eso es pura forma? Es decir, ¿es pura materialidad vacía de sentido?
Por supuesto que no, como no lo es en la música. Ustedes seguramente escuchan música todos los días. Bueno, ¿y eso que es puro ruido? No, eso causa efectos de sentido. En la literatura también, con la diferencia de que el sonido está dado a través de palabras y las palabras, además de sonido, tienen sentido. Por eso Jacobson, uno de los formalistas rusos, cita a Paul Valéry, el poeta francés, y habla de la poesía como una vacilación o como una oscilación entre el sonido y el sentido. Es genial esa definición de Paul Valéry, el poeta francés. ¿Y por qué la retoma Jacobson? Porque le interesa hablar de eso en su teoría. Entender y hacer entender que la literatura se da en una relación dialéctica entre sonido y sentido. No solo la poesía de manera paradigmática, pero también la narrativa. Vacilación, oscilación entre sonido y sentido. Entonces ahí se puede empezar a entender cómo, lo que dice Eichenbaum en su artículo, hay una integridad dinámica entre fondo y forma. No hay una dicotomía excluyente, hay una integridad dinámica. Fondo y forma ya no se oponen, ni van una por cada lado, constituyen un par dialéctico, son una integridad dinámica. Prestemos atención a la forma y vamos a tener ahí una clave del sentido. Por lo tanto, la forma es contenido. Primer postulado de Boris Eichenbaum en este artículo que se llama La teoría del método formal.